¿Cómo puede una sola medida diplomática restablecer el equilibrio de poder entre dos países gigantes? En tiempos donde el escenario global cambia cada segundo, un gesto inesperado de México acaba de sacudir los escenarios de la política estadounidense, y él es quien está en el ojo de la tormenta: Donald Trump. Un nombre que durante años fue sinónimo de poder, polarización e imprevisibilidad, aparece ahora envuelto en un contexto de aislamiento estratégico y reacción internacional, en un momento en el que los focos del mundo vuelven a estar fijos en una América en constante tensión. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno mexicano no son solo una cuestión de fronteras, inmigración o tratados comerciales. Es un acto con potencial geopolítico explosivo, cuyos efectos podrían extenderse más allá de la Casa Blanca, afectando directamente a los pilares que sustentan la influencia de Estados Unidos en América Latina. Con elecciones a la vista, presiones internas y una base dividida, Trump ahora enfrenta una consecuencia que quizás ni siquiera sus más feroces oponentes habían anticipado: un ataque simbólico desde el sur, que conecta con una creciente ola de independencia diplomática entre países que durante décadas estuvieron bajo la sombra estadounidense. Es fundamental entender que la reacción de México no surgió de la nada. Ella es el fruto de una acumulación de desgaste político, tensiones comerciales y ofensivas públicas, especialmente durante el periodo en que Trump estuvo en el poder. En medio de discursos encendidos, amenazas de sanciones e intentos de controlar los flujos migratorios con mano de hierro, el expresidente construyó no solo muros físicos, sino también diplomáticos. Y ahora parece que se está cobrando el precio de esta postura, en el frente internacional, frente a una opinión pública mundial que observa atentamente cada nuevo movimiento. El gesto de México, calificado por analistas como un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, es más que una respuesta, es una señal de que los tiempos han cambiado. América Latina, históricamente tratada como un patio trasero estratégico por Estados Unidos, está empezando a demostrar que quiere jugar con sus propias cartas, y al apuntar directamente al proyecto político de Trump, el gobierno mexicano envía un mensaje claro: no habrá más silencio ante políticas consideradas ofensivas o unilateralistas. Este shock directo reaviva el debate sobre el debilitamiento del liderazgo estadounidense en su propio continente, algo impensable en décadas anteriores, pero cada vez más visible en el escenario actual. Este shock a la imagen internacional de Trump llega en un momento delicado. Con las elecciones estadounidenses acercándose, intenta consolidar el apoyo político y volver a la narrativa de fuerza que lo llevó al poder en 2016. Pero la realidad es más turbulenta que nunca. El escenario interno está marcado por divisiones sociales, desgaste económico y un campo republicano fragmentado. En el frente externo, los antiguos aliados muestran descontento, mientras los adversarios observan con entusiasmo cada signo de desajuste en la maquinaria política norteamericana. La medida de México, hasta entonces inimaginable en términos de confrontación directa, inaugura una nueva fase en la dinámica entre ambos países. Una fase marcada no por la sumisión, sino por el reposicionamiento estratégico. Y esto plantea una serie de preguntas incómodas. ¿Estamos ante un colapso de la doctrina Monroe del siglo XXI? ¿Trump todavía representa una figura de influencia global o se está convirtiendo lentamente en un símbolo de un imperio en erosión? Esta reconfiguración de la política exterior, con impacto directo en el campo económico, especialmente en los acuerdos comerciales y la seguridad energética del continente, encendió las alarmas en Washington, Wall Street y en los centros de poder del mundo. Lo que está en juego va más allá de las rivalidades personales o la polarización electoral. Es la credibilidad de Estados Unidos como potencia dominante en Occidente. Eso está siendo cuestionado, y cuando un país como México decide ya no simplemente reaccionar, sino actuar estratégicamente contra un ícono de la política estadounidense, es una señal de que puede estar comenzando una nueva era. Una época en la que el silencio de los vecinos ya no se puede comprar con promesas vacías o acuerdos desiguales. Y si incluso México, históricamente comedido y cauteloso frente a los intereses de Washington, choca ahora con figuras como Trump, ¿qué podemos esperar del resto del continente? El tablero se está moviendo, y Estados Unidos puede estar perdiendo espacio a un ritmo acelerado, sin darse cuenta de la gravedad de esta nueva configuración geopolítica. En este escenario de tensión diplomática,
reposicionamiento estratégico y disminución de influencia, es fundamental seguir detrás de escena con ojo crítico e informado. Y si has llegado hasta aquí es porque también estás intentando entender qué hay detrás de los titulares, más allá de lo obvio. Entonces, si este contenido tiene sentido para usted, aproveche ahora y deja un me gusta. Ayuda mucho a fortalecer el canal y difundir este tipo de información que no siempre muestran los medios tradicionales. Está despejado. Regístrate allí, porque cada semana traemos análisis en profundidad, basados en hechos y movimientos reales, siempre centrándonos en la política internacional, la economía global y el detrás de escena del poder. Ahora, sigamos adelante, porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente su visión del futuro político de Estados Unidos y del papel explosivo que México acaba de asumir en esta nueva lucha por la influencia. Todo empezó con un anuncio casi silencioso, realizado lejos de las cámaras estadounidenses, pero que resonó poderosamente detrás de escena de la política internacional. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró que su gobierno rompería ciertos acuerdos operativos con las autoridades estadounidenses, especialmente aquellos relacionados con el control fronterizo conjunto y el intercambio de datos de inteligencia. Aunque a primera vista parece una medida burocrática, el gesto fue interpretado por diplomáticos y analistas como un mensaje directo a Donald Trump y, más profundamente, al modelo de dominación silenciosa que Estados Unidos siempre ha ejercido sobre sus vecinos del sur. El punto clave aquí no es solo la ruptura en sí, sino el momento en que ocurre. La decisión se tomó en medio de una nueva ola de polarización política en Estados Unidos, con Trump intentando recuperar el control del Partido Republicano y proyectándose como el único nombre capaz de salvar a Estados Unidos de lo que llama decadencia progresista. Pero el mundo ha cambiado desde 2016 y América Latina, cansada de décadas de sumisión diplomática, ahora está empezando a avanzar en otra dirección. El gesto de México fue calculado. No fue un estallido de orgullo nacional, ni un error diplomático. Fue un movimiento estratégico, diseñado para golpear a Trump donde más se inclina, en la retórica de control, fuerza y dominio. México sabía que cualquier medida contra Estados Unidos atraería la atención internacional, pero al atacar directamente la estructura de cooperación bilateral creada por Trump, especialmente en las áreas de seguridad y migración, el gobierno mexicano no solo reaviva viejas heridas, sino que también desafía abiertamente la influencia estadounidense en la región. Y hace esto sin disparar una sola bala, sin romper relaciones formales, pero con una actitud de independencia poco común en los últimos tiempos. El gesto también está profundamente vinculado a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Trump, mientras intenta restaurar su imagen de negociador despiadado, ahora ve que su política exterior está siendo desmantelada desde adentro hacia afuera. El pacto que había forzado con México durante su mandato, bajo amenazas de aranceles y presión diplomática, incluía una serie de concesiones que el gobierno mexicano hoy considera humillantes. Entre ellos, el papel de México como tercer país seguro, que básicamente transformó sus fronteras en barreras para los inmigrantes centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos. La negativa a mantener esta lógica no es solo una venganza simbólica, es un reposicionamiento estratégico que altera el equilibrio de fuerzas en la frontera más sensible de las Américas. Al anunciar el fin de la cooperación en varios niveles, México envía un mensaje al mundo. Ya no aceptará ser el perro guardián de los intereses estadounidenses. Esto, por supuesto, coloca a Trump en una posición delicada. Siempre estuvo orgulloso de su acuerdo histórico con México y lo usó como prueba de que sabía controlar la inmigración. Ahora, con los mexicanos desmantelando esta estructura, la narrativa comienza a desmoronarse. Entre bastidores, fuentes cercanas al Departamento de Estado informaron de inmediato malestar por la decisión de México. No por la ruptura en sí, sino por el hecho de que viene en un momento en el que Estados Unidos está involucrado en múltiples conflictos estratégicos, desde Ucrania hasta el Indo-Pacífico, y no puede permitirse el lujo de perder más influencia en su propio patio trasero. Trump, que sueña con regresar a la oficina oval como el hombre fuerte de Estados Unidos, ve esta medida como un golpe directo a su reputación como negociador global. Al mismo tiempo, esta medida de México no es aislada. Varios países latinoamericanos han expresado malestar por la forma en que Estados Unidos
especialmente bajo administraciones republicanas, trata a sus vecinos. Pero México, al tomar la iniciativa, da un paso adelante en lo que podría convertirse en una nueva era de independencia diplomática regional. Una era en la que los países ya no aceptan el estatus de satélites que orbitan alrededor de la política exterior estadounidense, sino que intentan forjar sus propios caminos, incluso si eso significa enfrentarse a figuras como Trump. No es casualidad que, tras el anuncio mexicano, redes bolsonaristas en Brasil y figuras vinculadas a la extrema derecha latinoamericana comenzaran a atacar a AMLO. Se está jugando un juego, y en este juego, México parece haber entendido que la mejor manera de liberarse de la sombra de Trump es precisamente exponer los límites de la influencia que dice tener. Después de todo, si incluso un aliado histórico como México ya no está dispuesto a cumplir, ¿qué tipo de liderazgo global representa realmente Trump? Este es el tipo de movimiento que, a primera vista, parece pequeño, pero cuando lo analizas con calma, te das cuenta de que tiene el potencial de desencadenar una reacción en cadena en toda América Latina, rediseñando alianzas, revisando tratados y creando nuevas posibilidades de integración regional, fuera de la órbita de los intereses norteamericanos. Y todo empezó con un gesto discreto pero significativo. México, simplemente, negándose a seguir el guión que Trump había impuesto. Ahora quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Cree que realmente México ha logrado sacudir la imagen de fortaleza que siempre ha vendido Trump? Comenta abajo con la frase, Trump no esperaba esto. Si cree que esta medida tendrá un impacto real en las elecciones estadounidenses. Si quieres puedo continuar con el tema 2. Contexto histórico. ¿Por qué esta decisión es tan simbólica? Para comprender el peso de la decisión de México, es necesario retroceder en el tiempo y analizar el hilo histórico que conecta a las dos naciones. La relación entre Estados Unidos y México siempre ha estado marcada por desequilibrios, imposiciones y, muchas veces, humillaciones disfrazadas de diplomacia. Desde la guerra de 1846, cuando Estados Unidos invadió territorio mexicano y anexó la mitad del país, incluidos estados como Texas, California y Nuevo México, la sombra del imperialismo se cierne sobre esta frontera. E incluso después de la consolidación de territorios y el supuesto reequilibrio, los mexicanos nunca olvidaron la herida abierta. En las décadas siguientes, Estados Unidos continuó ejerciendo control indirecto sobre la política mexicana, interviniendo silenciosamente en las elecciones, impulsando reformas económicas favorables a sus empresas e imponiendo modelos de gobernanza que interesaban más a Washington que al pueblo mexicano. El TLCAN, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio firmado en los años 1990, prometía prosperidad para ambas partes, pero en la práctica profundizó la dependencia de México de la economía estadounidense. Fue en ese escenario que apareció Trump con su discurso agresivo y ultranacionalista, reforzando estereotipos, prometiendo muros y tratando a México no como un socio, sino como una amenaza. Esta postura de dominación se intensificó durante la administración Trump, especialmente con la presión para que México actuara como una barrera migratoria, haciendo el trabajo sucio de impedir que los centroamericanos llegaran a la frontera norte. A cambio, Estados Unidos suspendió las amenazas económicas. Era una diplomacia basada en el miedo, en el chantaje. Cuando México decide ahora romper este ciclo y deshacer partes de estos acuerdos, el gesto es más que una respuesta técnica, es un símbolo de liberación. Esta ruptura afecta directamente al orgullo estadounidense. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo discrepa, sino que se levanta con independencia y valentía, sabiendo que ese gesto será interpretado como una afrenta. Y precisamente por eso, el acto cobra fuerza simbólica. Es el retorno de la dignidad diplomática. El gobierno mexicano envía un mensaje interna y externamente. Ya no aceptará roles subordinados ni obligaciones impuestas. Esta inversión de roles transforma completamente la narrativa del poder. Y eso es lo que Trump no esperaba. Acostumbrado a tener control sobre el discurso, ahora se ve obligado a lidiar con una realidad en la que México se afirma como una potencia regional, independiente de la retórica estadounidense. El símbolo está en el detalle. Ya no es Washington quien dicta los términos de la relación. Comenta abajo. México ha cambiado el juego si crees que este pasado colonial y de dominación todavía resuena en las decisiones políticas de hoy.
Donald Trump es quizás el mayor símbolo en la historia reciente de Estados Unidos de una política basada en el miedo a los demás. Desde la campaña de 2015, ha encontrado en México un blanco fácil para movilizar sentimientos nacionalistas. El discurso fue simple y brutal. México envió drogas, criminales, violadores, y por eso era necesario construir un muro. El muro grande y hermoso se convirtió en una promesa de campaña y más tarde en una obsesión del gobierno. Trump incluso dijo que México pagaría por él, en una muestra extrema de arrogancia política. Lo que pocos esperaban es que, años después, esta retórica se volvería contra él como un boomerang político. Al colocar a México en el centro de su discurso de odio y control, Trump creó un ambiente de tensión que no se disolvió con el final de su mandato. Al contrario, alimentó una generación de resentimientos diplomáticos que ahora están pasando factura. El reciente gesto de México, desmantelar la cooperación fronteriza, es una respuesta clara a esta política basada en la humillación. Es más, es una prueba de que el muro nunca fue físico, fue simbólico, construido con palabras, insultos y amenazas. Hoy, al ver a México alejarse y asumir una postura de confrontación indirecta, Trump observa impotente la deconstrucción de uno de los pilares de su identidad política. El muro se derrumbó, pero no a manos de opositores internos, sino por la negativa de un antiguo aliado a seguir siendo utilizado como herramienta de propaganda. Esto debilita a Trump no solo en su imagen externa, sino principalmente dentro de Estados Unidos, donde depende del mito del hombre fuerte para mantener leal a su base. Un mito que ahora encuentra grietas cada vez más visibles. La ironía de todo esto es devastadora. Fue la insistencia en subyugar a México lo que creó las condiciones para que reaccionara con fuerza y legitimidad. La narrativa de Trump, que siempre exigió sumisión, generó todo lo contrario de lo que esperaba. México reaccionó y su reacción hizo visible la fragilidad de un proyecto político basado en el conflicto. Si notas esta ironía histórica y política, comenta aquí. El muro cayó desde dentro. Veamos cuántas personas entienden cuánto cambia esto el juego. Durante décadas, México vivió una política exterior tímida, casi silenciosa, marcada por una especie de neutralidad protocolar. Evitó enfrentamientos directos, mantuvo una postura equilibrada y a menudo prefirió ceder en lugar de presionar. Pero esto ha estado cambiando fuertemente en los últimos años, y el reciente movimiento contra los acuerdos impuestos por Trump es solo la cara más visible de esta transformación. La administración de López Obrador representa un nuevo tipo de asertividad diplomática. México comienza a comprender que su posición estratégica, tanto geográfica como económica, puede y debe utilizarse como un verdadero instrumento de negociación, no como un punto de sumisión. La ruptura con el modelo de cooperación de Trump es también una declaración de autonomía. México no solo exige respeto, sino que demuestra que puede actuar, interferir, influir. Más que eso, México comienza a ser visto como un actor relevante en los foros internacionales. El acercamiento con países del sur global, el diálogo con potencias como China e India y la negativa a alinearse automáticamente con las directrices de Washington, muestran que hay un nuevo proyecto en marcha, y este proyecto ya no es el brazo auxiliar de Estados Unidos. Esto tiene repercusiones globales. México envía un mensaje a países como Argentina, Colombia y Brasil. Es posible romper con el alineamiento automático con Estados Unidos sin perder legitimidad. La postura firme hacia Trump no solo refuerza esta imagen, sino que también señala una especie de nueva era en la diplomacia latinoamericana, con más equilibrio, más voz y menos miedo. Trump, que siempre ha tratado a los países de la región como piezas menores de un juego de mesa, ahora se ve obligado a observar una realidad distinta. México quiere, y está empezando, a liderar. Y este liderazgo pasa necesariamente por la negativa a seguir obedeciendo órdenes disfrazadas de acuerdos. Ahora bien, si crees que México tiene la fuerza para inspirar a otros países a seguir este camino de autonomía, comenta. América Latina despertó. Observemos cuántos ven este nuevo movimiento continental. Tan pronto como se hizo público el anuncio del gobierno mexicano, algo extraño sucedió en Washington. No hubo ninguna declaración inmediata, ni una nota oficial fuerte del Partido Republicano o del propio equipo de Trump. El silencio, en ese contexto, habló más que cualquier declaración. Entre bastidores del poder,
especialmente en el Capitolio y en los comités de seguridad nacional. La decisión de México fue interpretada como una señal de debilitamiento directo de la influencia de Trump sobre los aliados históricos de Estados Unidos. Un golpe silencioso pero profundo. Fuentes vinculadas al Departamento de Estado revelaron que la diplomacia estadounidense ya enfrentaba dificultades para mantener a México bajo la tradicional esfera de influencia, especialmente tras la salida del poder de Trump. Pero lo que causó verdadera preocupación fue el momento del movimiento mexicano. En vísperas de un nuevo ciclo electoral, en el que Trump intenta reposicionarse como la única fuerza capaz de restablecer el orden y el respeto global. El mensaje proveniente del sur del continente contradice completamente esta narrativa y socava la principal plataforma del expresidente. La idea de que su liderazgo aportó fuerza y sumisión de sus socios internacionales. Dentro del propio Partido Republicano, el gesto mexicano expuso una división que ya se había estado formando. Parte del ala tradicionalista, más ligada al establishment diplomático, está preocupada por la forma en que Trump desmanteló importantes relaciones estratégicas durante su administración. Los trumpistas más radicales siguen insistiendo en que México necesita aprender su lugar, demostrando una incapacidad para leer el nuevo contexto internacional. El resultado de esto es una creciente división dentro del partido, que podría comprometer su cohesión en las próximas primarias. Pero no fueron solo los republicanos quienes sintieron el impacto. Los analistas del Partido Demócrata vieron la decisión de México como una oportunidad estratégica. Abre brechas no discurso de Trump como líder internacional eficaz. En las últimas semanas, varios comentaristas vinculados al campo demócrata han comenzado a explorar esta narrativa en entrevistas y artículos, sugiriendo que, si Trump ha perdido el respeto de un aliado geográfico tan cercano, ¿cómo podrá enfrentarse a potencias como China y Rusia en un posible nuevo mandato? En los círculos de inteligencia y seguridad, el cambio de postura de México encendió las alarmas. La interrupción de los acuerdos de intercambio de información compromete directamente las operaciones conjuntas que implican la lucha contra el narcotráfico, el control de armas y las redes de inmigración ilegal. Eso no solo debilita la presencia estadounidense en la frontera sur, sino que también indica a las organizaciones criminales que la cooperación internacional está debilitada. Un detalle demasiado peligroso para ignorarlo. Trump, que hasta entonces había estado capitalizando su supuesta historia de dominio sobre sus vecinos, se vio obligado a evitar el tema en sus últimas apariciones públicas. No hay referencia directa a la decisión de México. Ninguna respuesta adecuada. Esto fue interpretado por muchos como una señal de que esta vez no tiene control sobre la narrativa, y cuando Trump no controla la narrativa, pierde poder. Si percibe este silencio como un síntoma de debilidad política, comente, Washington sintió el golpe. La reacción del presidente Joe Biden ante la medida de México fue, curiosamente, ninguna. En un momento en que el gesto del país vecino afectaba a las estructuras diplomáticas y políticas estadounidenses, la Casa Blanca optó por una estrategia de contención total, negándose a emitir ninguna nota más contundente ni a convocar a un colectivo sobre el tema. Esto generó múltiples interpretaciones, dentro y fuera del gobierno. Biden está evitando alimentar la narrativa de confrontación creada por Trump, o la verdad es Estados Unidos no estaba preparado para este tipo de represalias simbólicas. Fuentes diplomáticas indican que el silencio no fue resultado de la desorganización, sino más bien de estrategia deliberada. La administración Biden, a diferencia de Trump, intenta tratar a México como un socio horizontal, no como una extensión de su poder. Reaccionar agresivamente o alimentar un conflicto público sería un error diplomático, especialmente en un momento en que el continente latinoamericano está experimentando un creciente movimiento hacia la autonomía. Biden sabe que cada palabra fuera de lugar puede ser utilizada en su contra, tanto por oponentes externos como por republicanos en un año electoral. Sin embargo, el coste del silencio también es elevado. Parte de la prensa estadounidense cuestionó la pasividad de la Casa Blanca, especialmente ante la pérdida de un socio estratégico en el ámbito de la seguridad. La falta de un posicionamiento claro abrió espacio para la derecha, alimentó la idea de un gobierno débil, que no reacciona ni siquiera cuando la soberanía estadounidense se ve teóricamente amenazada. Trump, aunque no habló directamente sobre el gesto mexicano, aprovechó la narrativa. En reuniones cerradas y publicaciones indirectas,
ha ido reforzando la idea de que EEUU está a la deriva bajo el gobierno demócrata. Lo curioso aquí es que tanto Biden como Trump se ven a sí mismos como rehenes de un movimiento que no surgió de ellos. México, con un solo gesto, logró colocarse dos proyectos energéticos en jaque: el control absoluto de Trump y la diplomacia pasiva de Biden. La medida fue tan quirúrgica que ninguno de los dos dirigentes encontró una respuesta eficaz. Y cuando dos líderes rivales guardan silencio, el mundo presta atención. El silencio de Biden, por tanto, dice más que cualquier declaración. Expone las debilidades de la política exterior estadounidense y muestra que México, incluso sin hacer ruido, es capaz de imponer un verdadero malestar a los propietarios de la junta directiva. Mientras los políticos en Washington debatían cómo abordar el cambio de postura de México, en otras partes de la ciudad, y especialmente en Nueva York, la señal de advertencia ya había sonado. En Wall Street, el gesto de México no fue leído como un simple ruido diplomático, sino como un factor potencial de inestabilidad económica regional. Los inversores y analistas comenzaron a revisar los pronósticos, evaluar los riesgos y revalorizar los activos basándose en la posibilidad de una nueva era de relaciones tensas entre los dos países. México es hoy uno de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos, con cadenas productivas completamente integradas, especialmente en los sectores de automoción, agrícola y electrónico. Cualquier signo de desacuerdo entre ambos gobiernos afecta directamente a contratos, acuerdos logísticos, impuestos y previsiones de crecimiento. Cuando México decide romper parcialmente la cooperación fronteriza, no solo está afectando la seguridad, también está amenazando la fluidez económica que sustenta a miles de empresas binacionales. Los grandes grupos financieros han comenzado a emitir informes más cautelosos. El riesgo percibido ha aumentado. El dólar se apreció frente al peso mexicano en las horas posteriores al anuncio. Y, en paralelo, existe un temor creciente de que Trump, si regresa al poder, adopte medidas de represalia que acentúen aún más la inseguridad entre ambas partes, como la reactivación de tarifas o la cancelación de acuerdos comerciales. En otras palabras, el gesto mexicano, aunque político, ya ha provocado consecuencias económicas concretas. Además, hay un factor invisible y crucial: confianza del mercado. Cuando un país como México desafía directamente a Estados Unidos, los inversores extranjeros miran con recelo la estabilidad de la región. Y esto afecta no solo a México y Estados Unidos, sino también a sus vecinos, como Brasil, Colombia, Chile, todos conectados por bloques económicos y cadenas comerciales en expansión. Wall Street no solo teme a la retórica, miedo a la incertidumbre. Y ahora mismo, lo que Trump menos puede ofrecer, y lo que Biden tampoco ha garantizado, es estabilidad. La medida de México, aunque legítima desde el punto de vista político, genera niebla sobre el futuro de la economía continental, algo inaceptable para los estándares del gran capital financiero. América para los estadounidenses. Esta frase, dicha en 1823 por el entonces presidente James Monroe, se convirtió en uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos durante casi 2 siglos. La doctrina Monroe, como se la conoció, apoyaba la idea de que América Latina sería un área de influencia exclusiva para Estados Unidos, intocable por otras potencias y políticamente subordinado a la Casa Blanca. Con ello, EEU consolidó una postura intervencionista, dictando el curso de golpes de Estado, guerras civiles y políticas económicas en prácticamente todos los países al sur de su territorio. Pero ahora, casi 200 años después, esa doctrina parece haberse derrumbado, y México puede ser la señal más clara de ello. El gesto del gobierno mexicano, al negarse a seguir siendo el brazo operativo de la política de seguridad estadounidense, marca una fractura histórica en este viejo paradigma de dominación. Por primera vez desde la Guerra Fría, un país central en el tablero latinoamericano rompe, con convicción y claridad, un vínculo simbólico con lo que la doctrina siempre ha representado: la sumisión disfrazada de asociación. No es una ruptura hecha con armas o declaraciones beligerantes, sino con acciones silenciosas, efectivas, más poderosas que cualquier discurso. Lo más interesante es que este cambio no ocurre en el vacío. El mundo está experimentando una reconfiguración acelerada. Potencias como China y Rusia están buscando nuevas áreas de influencia,
y América Latina se ha convertido en un campo fértil para ello. En este nuevo escenario aparece la doctrina Monroe anacrónico, disfuncional y sobre todo impotente. México entendió esto antes que muchos y al actuar, obliga a Estados Unidos a enfrentar una realidad que prefiere ignorar. Su hegemonía en la región ya no está garantizada. Trump, un firme defensor del nacionalismo agresivo y de un Estados Unidos dominante, ve ahora que el corazón de esta doctrina está siendo desafiado precisamente por un país que, hasta hace poco, decía haber domesticado. La ironía histórica es brutal. El hombre que prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, ve que su influencia se le escapa de las manos, no a través de la acción directa de rivales globales, sino a través de la resistencia de un antiguo aliado. Esta grieta en la doctrina Monroe tiene implicaciones que van mucho más allá de la frontera. Invita a otros países a cuestionar su papel en este viejo juego de poder. Invita a los líderes regionales a pensar en políticas más autónomas, menos dependientes de Washington. El gesto mexicano puede, por tanto, abrir una puerta simbólica a un nuevo tipo de política continental, uno donde Estados Unidos deja de ser el centro y se convierte en un jugador más en la mesa. Lo que hace que el movimiento de México sea aún más poderoso no es solo su acción individual, sino la reacción, o más bien, la falta de reacción, de los demás países latinoamericanos. El silencio de naciones como Argentina, Bolivia, Chile e incluso Brasil no es un signo de indiferencia, sino más bien de observación atenta, estratégica y posiblemente cómplice. A diferencia de décadas pasadas, cuando cualquier gesto contra Estados Unidos era rápidamente aislado y contrarrestado por presiones externas, México se encuentra ahora con un continente en transformación, donde varios líderes comienzan a demostrar cansancio con la dominación norteamericana. Tras bastidores, diplomáticos sudamericanos revelaron que el gesto mexicano, de hecho, fue discutido en foros paralelos, reuniones multilaterales y encuentros informales. La posición de México es vista como una prueba, una primera línea. Otros países esperan a ver cómo reaccionará Estados Unidos, y especialmente Trump. Si México es capaz de mantener su posición, resistir la presión y no sufrir consecuencias desastrosas, se sienta un precedente histórico. Otros pueden seguir el mismo camino. Más que eso, el gesto silencioso de apoyo implica el cambio ideológico que se está produciendo en la región. Líderes con un sesgo más progresista, como Gustavo Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile, ya han expresado, aunque sea indirectamente, críticas a la forma en que Estados Unidos trata a los países latinos. El gesto de México, por tanto, resuena como un grito contenido, pero compartido por otros gobiernos que prefieren, por ahora, observar desde lejos, pero que pronto podrían unirse de una manera más activa. Este movimiento silencioso indica que el continente se está realineando. Ya no se trata de una dicotomía simplista entre antiestadounidenses y aliados de Washington, sino de una nueva generación de líderes que buscan autonomía y respeto en las relaciones internacionales. Y en este nuevo arreglo, Trump simboliza precisamente lo que hay que combatir: imposición, autoritarismo, soberbia. La solidaridad silenciosa que recibió México es quizás más poderosa que una alianza explícita. Es el presagio de algo más grande, algo que puede crecer y desafiar décadas de dependencia regional. Si crees que esta reacción silenciosa es más poderosa que cualquier discurso, comenta: América Latina despierta en silencio. El momento del gesto mexicano no podría ser peor para Donald Trump. El expresidente enfrenta dentro de Estados Unidos una serie de demandas, acusaciones de obstrucción de la justicia, manipulación electoral e incluso sospechas de violación de secretos de Estado. Mientras tanto, en el ámbito externo, la imagen de fortaleza que intenta sostener sufre un golpe frontal con el desafío simbólico proveniente de México. La crisis externa se hace eco de la crisis interna y, juntas, forman lo que podría ser el escenario más desestabilizador de su trayectoria política. Trump siempre se ha vendido a sí mismo como el gran negociador, el hombre capaz de doblegar a los líderes extranjeros e inspirar respeto. Pero cuando México, el mismo país que dijo haber ajustado, desecha los acuerdos de los que tanto alardeaba, la narrativa se desmorona. El colapso del discurso de la autoridad se produce en un momento en el que él necesita verse fuerte. El gesto mexicano, en este sentido,
se convierte en una metáfora perfecta de lo que le está pasando a Trump en varios frentes. Las estructuras que construyó se están desmoronando. Dentro del Partido Republicano, muchos ya comienzan a cuestionar si realmente es el nombre más fuerte para 2024. México, aunque indirectamente, ofreció combustible para esta duda. Si Trump ni siquiera puede mantener a sus aliados bajo control, ¿cómo podrá liderar el país en medio de un escenario global cada vez más complejo? En los tribunales, la presión no hace más que aumentar. Con nuevos testimonios, documentos filtrados e investigaciones cada vez más profundas, la figura de Trump se vuelve cada vez más frágil jurídicamente. Y la fragilidad, para un político que construyó su imagen sobre la idea de invencibilidad, es un veneno fatal. Las crisis internas cobran peso adicional cuando el mundo exterior comienza a reaccionar. Y eso es lo que hizo México, con precisión casi quirúrgica. Si ve esta combinación como una tormenta perfecta contra Trump, comente: el asedio se está cerrando. Las elecciones estadounidenses de 2024 ya han comenzado, aunque aún faltan meses para las elecciones. Y al comienzo de la batalla, cada gesto cuenta, cada símbolo importa, cada choque narrativo puede decidir la carrera. La medida de México, al desmantelar parte de la política de seguridad que Trump con tanto orgullo estableció, rompió una de las columnas del discurso electoral del expresidente. Ya no puede decir que controlaba la frontera, porque el propio México lo desautorizó, y lo hizo sin necesidad de alzar la voz. Esta fractura en la narrativa llega en un momento crítico. Trump intenta reposicionarse como el salvador del orden estadounidense, pero se ve presionado por un mundo que ya no responde a su autoritarismo como antes. La ruptura diplomática con México, aunque sutil, socava profundamente su plataforma electoral. Y lo que es peor, el episodio sirve de arma a sus oponentes. Los analistas demócratas ya están explorando el tema en entrevistas y redes sociales. La idea de que Trump ha perdido el respeto incluso de México circula como meme político, pero con efecto real en la percepción de los votantes indecisos. Los independientes que pueden dar forma a las elecciones son sensibles a estas percepciones de liderazgo y autoridad. Si Trump presenta la imagen de un líder debilitado en el escenario global, perderá atractivo entre estos votantes centristas. Además, el gesto mexicano refuerza la opinión de que Trump aisló a Estados Unidos, alienando a los aliados en lugar de fortalecerlos. Esta percepción ya le perjudicó en 2020 y tiende a pesar aún más ahora, ante un mundo en crisis y un electorado que exige capacidad diplomática real. Si cree que este episodio podría ser un punto de inflexión en la campaña de Trump, comente: México entró en las elecciones estadounidenses. Hay un movimiento detrás de escena en la economía global que ha mantenido a Washington despierto por la noche. El acercamiento de México con China, lo que antes se consideraba improbable, dada la interdependencia entre México y Estados Unidos, ahora se vuelve cada vez más evidente. Beijing, con su silenciosa capacidad de ocupar espacios estratégicos, ha ido construyendo puentes económicos, acuerdos comerciales y asociaciones industriales con el gobierno de López Obrador. Y esta nueva vía de inversión puede ser más devastador para la influencia estadounidense que cualquier discurso político. Esta relación no nació de la nada. México, como segunda economía más grande de América Latina, ha estado buscando alternativas a su dependencia del mercado estadounidense. La pandemia y la guerra comercial entre EU y China han abierto una ventana de oportunidad: la reubicación de las cadenas de producción. Las empresas chinas comenzaron a ver a México como un terreno fértil para instalar fábricas, almacenes logísticos y centros de distribución que faciliten el acceso al mercado estadounidense, evitando los aranceles y regulaciones impuestas por Trump durante su gobierno. Lo más preocupante para Estados Unidos es que esta alianza económica se produce al margen de la política formal. Beijing no exige cambios ideológicos ni impone modelos de gobernanza. Proporciona capital, infraestructura y acceso a la tecnología, todo lo que México necesita para impulsar su desarrollo industrial. A cambio, obtiene presencia, influencia y un aliado en una posición geográfica privilegiada. Trump siempre ha visto a China como el mayor villano económico de Estados Unidos. Creó aranceles, alimentó teorías de conspiración y acusó a Beijing de manipular el sistema internacional. Pero lo que tal vez no esperaba es que uno de sus mayores adversarios geopolíticos ahora estaría construyendo puentes directamente en el patio trasero estadounidense.
utilizando precisamente un país que creía controlar. México, al abrir espacio a las inversiones chinas, no solo amplía su gama de asociaciones, envía un mensaje claro de que ya no depende exclusivamente de Estados Unidos para su crecimiento. El impacto de esto puede ser profundo. La entrada masiva de empresas chinas a México podría reconfigurar por completo la lógica del comercio continental. Podría transformar al país en un nuevo centro industrial en el hemisferio occidental, ahora con capital asiático. Y, aún más, puede hacer de México una plataforma para la influencia china dentro del propio Telecan, algo impensable hace apenas unos años. Este movimiento molesta profundamente a sectores estratégicos del gobierno estadounidense. Informes del Pentágono y la CIA ya señalan el creciente riesgo de infiltración económica china en sectores críticos mexicanos. Pero lo cierto es que Trump, al tratar a México como un enemigo, creó el vacío necesario para que ese espacio fuera ocupado por Beijing. Durante años, Donald Trump ha utilizado la política de inmigración como arma política. Con su encendido discurso, alimentó la idea de que México era el principal responsable de una invasión de inmigrantes ilegales, narcotraficantes y criminales. Esta narrativa, aunque llena de estigmas, tuvo fuerza política, ayudó a elegir a Trump y consolidó su apoyo entre los votantes conservadores. Pero ahora, irónicamente, las tornas han cambiado. México revirtió la lógica de la frontera, tomando el control de la narrativa y devolviendo a EEUU el peso de las contradicciones de su propia política migratoria. La negativa de México a seguir sirviendo como barrera migratoria, especialmente en la línea impuesta por Trump, tiene un efecto directo en el control de flujos en la región. Al suspender acuerdos de cooperación y dejar de actuar como tercer país seguro, el gobierno mexicano se elimina la obligación de contener a los migrantes de otras naciones centroamericanas que intenten cruzar a los EEUNE. Esto devuelve el problema directamente a las autoridades estadounidenses y hace saltar las alarmas en Washington. Trump, quien afirmó haber resuelto la crisis migratoria presionando a México, ahora ve cómo su narrativa se desmorona. El control que prometió, en la práctica, dependía de la buena voluntad de un gobierno extranjero que despreció repetidamente. Ahora, este gobierno paga la factura. El resultado: crecimiento del número de cruces fronterizos, caos logístico en los centros de recepción, presión sobre la administración Biden y, por supuesto, la imagen de Trump cada vez más asociada a soluciones frágiles e insostenibles. Pero hay un segundo punto, más sutil y más peligroso para Trump: la cambio de percepción del público latinoamericano en EEU. Muchos inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños están conscientes de la nueva posición de México. La negativa a ceder ante la política de exclusión estadounidense crea un sentimiento de orgullo regional. Trump, que ya enfrentaba un rechazo masivo entre estas comunidades, ahora representa no solo un adversario, sino el símbolo de un modelo fallido: inmigración revertida, en la que México ahora devuelve el problema a los estadounidenses. Es una venganza geopolítica silenciosa, un movimiento que desorganiza las estructuras de poder y devuelve a EEU lo que siempre han intentado subcontratar. Y eso, para la imagen pública de Trump, es devastador. Frente a todo esto, el gesto de México, el impacto sobre Trump, la repercusión global, una pregunta comienza a resonar: ¿por qué los medios estadounidenses guardan tanto silencio? Las grandes cadenas de televisión y periódicos, que normalmente cubren con intensidad cualquier movimiento diplomático relevante, parecen tratar esta historia con cierto distanciamiento, casi una indiferencia ensayada. La respuesta no es sencilla, pero implica una combinación de intereses editoriales, conveniencia política y miedo a profundizar las divisiones internas. Los principales medios de comunicación estadounidenses, aunque a menudo critican a Trump, comparten con el establishment político una visión estratégica del papel de Estados Unidos en la región. Un gesto como el de México, simbólico, autónomo, rebelde, no encaja en la narrativa tradicional de un hemisferio bajo el control de Washington. Informar en profundidad de este acontecimiento significaría admitir que Estados Unidos está perdiendo poder, y esa es una verdad difícil de digerir. Por otro lado, el ala conservadora de los medios, alineada con Trump, simplemente evita el tema. Sabes que cualquier repercusión puede alimentar una percepción de derrota.
y prefiere silenciar la discusión antes que intentar justificar la pérdida de control. El resultado es un apagón informativo. Una de las historias más importantes de la geopolítica actual está siendo ignorada por la prensa que debería investigarla. Esta omisión es sintomática. Esto demuestra que el tema resulta incómodo para todas las partes. Revela que Estados Unidos se enfrenta a un espejo que no quiere afrontar. Y al no hablar de ello, los medios perpetúan una ilusión de control que ya no existe. Es un tipo de manipulación a través del silencio, quizás incluso más peligrosa que la manipulación a través de la mentira. Cuando México rompió parte de sus acuerdos de seguridad y cooperación con Estados Unidos, lo que hizo fue más que un acto de soberanía nacional. Fue el disparo de una señal, una advertencia silenciosa pero poderosa de que América Latina ya no necesita aceptar su papel sumiso en el tablero geopolítico comandado por Washington. Y lo más intrigante de todo es que otros países ya han entendido este mensaje. El gesto mexicano podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Una reacción en cadena que, de concretarse, tiene el poder de rediseñar completamente el mapa del poder en las Américas. Argentina, Colombia, Bolivia, Chile e incluso Brasil. Todos estos países están viviendo actualmente momentos políticos en los que la autonomía regional vuelve a estar en la agenda. Líderes como Gustavo Petro y Gabriel Boric ya han mostrado descontento con la forma en que Estados Unidos se comporta hacia los intereses locales. La política exterior estadounidense, especialmente bajo las administraciones republicanas, siempre ha tratado a nuestros vecinos del sur como meros compinches, dispuestos a cumplir órdenes y firmar tratados sin cuestionamientos. Pero el gesto de México ahora pone sobre la mesa la pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. ¿Por qué seguir aceptando esta lógica? El efecto dominó no será instantáneo, pero la posibilidad de que exista ya preocupa a la inteligencia estadounidense. Un solo país, especialmente un país de peso estratégico como México, puede inspirar a otros a adoptar la misma postura. La negativa a participar en operaciones migratorias unilaterales, el fin de los acuerdos de inteligencia compartida que favorecen solo a una de las partes, o incluso la reevaluación de tratados económicos desiguales. Todo esto puede empezar a ser revisado por gobiernos que observen atentamente los pasos dados por López Obrador. Pero quizás el punto más explosivo de este proceso sea el cambio de mentalidad. El gesto mexicano rompe no solo con los tratados, sino con una cultura diplomática arraigada desde hace décadas. Da permiso simbólico para que otros líderes dejen de lado su temor a represalias estadounidenses y actúen con verdadera independencia. Si México puede resistir, ¿por qué no Ecuador? ¿Por qué no Paraguay? ¿Por qué no Brasil? Este movimiento también desafía directamente a Estados Unidos a revisar su propia postura. Después de todo, ¿qué quedará del liderazgo global estadounidense si ya no puede controlar ni siquiera los países que están a unos cientos de kilómetros de sus fronteras? Esa es la pregunta que los estrategas en Washington están tratando de responder discretamente, porque cualquier respuesta pública sería una admisión de que el imperio ya no manda con la misma firmeza. Además, en esta posibilidad de una reacción en cadena, hay un factor emocional, casi simbólico. Por primera vez en mucho tiempo, los países latinoamericanos comienzan a verse no solo como naciones independientes, sino como bloques de poder capaces de resistir el tradicional eje de poder. Esta nueva conciencia colectiva podría ser incluso más poderosa que las alianzas militares o económicas formales. Es la construcción de una identidad geopolítica común, basada en la soberanía y el respeto mutuo, algo que Estados Unidos siempre se ha esforzado en evitar. Trump, en este contexto, se convierte en el símbolo máximo del modelo que está en ruinas: la arrogancia, el autoritarismo, el uso de la fuerza económica como herramienta de sumisión. Todo esto está siendo cuestionado. El gesto de México pudo haber encendido una chispa que ya estaba ahí, latente, lista para convertirse en fuego. Y la pregunta que ahora flota en el aire es inevitable. ¿Quién será el próximo? Países que alguna vez dudaron en actuar, temerosos de represalias comerciales o diplomáticas, ahora están viendo a México tomar decisiones audaces y cosechar respeto internacional en lugar de castigo. Esto es revolucionario, y podría ser solo el comienzo. México rompió el silencio continental, y las repercusiones de esto aún no se han comprendido completamente. Quizás dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás, veamos este episodio como el punto de inflexión.
el momento exacto en que América Latina decidió dejar de ser un patio trasero y convertirse en protagonista. Y aquí está la provocación final. ¿Qué pasaría si todo esto, la negativa de México, el silencio de Biden, el malestar de Trump, fuera solo el presagio de un realineamiento más grande, más profundo y más transformador? ¿Qué pasa si la bomba que lanzó México es solo la primera de muchas que aún están por explotar? Si cree que estamos a punto de ver una nueva era en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, comente, ¿de dónde vendrá la próxima bomba? Y dice qué país cree que podría ser el próximo en desafiar a Washington.